¿Qué tal, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto que nos acompañe nuevamente al programa Mujeres a Bordo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, como todos los que hablamos aquí en este programa, pero hoy en especial derechos humanos. Nos acompaña aquí una mujer muy conocedora del tema, titular precisamente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado de Tamaulipas, Olivia Lemus. Qué gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Nora, por la invitación. Un saludo para todas y todos. Estamos muy contentos de estar hoy aquí atendiendo esta invitación y para hablar un poquito de, como bien dices, del tema que nos ocupa, que son los derechos humanos en Tamaulipas. Y como sabrás, el 31 de enero presenté mi quinto informe de labores al Congreso del Estado. Así es, y precisamente en este marco de este quinto informe de labores es que hicimos la invitación a Olivia Lemus para platicar qué tanto hemos logrado avanzar en el tema de los derechos humanos. Oli, 5 años, aquí está la edición precisamente, que ahorita te vamos a pedir que nos ayudes y hablemos un poquito del tomo que contiene pues todo el trabajo realizado a lo largo del 2022. Sin embargo, yo quisiera iniciar esta plática para que nos comentes cómo hemos avanzado en el tema de derechos humanos en el estado de Tamaulipas a lo largo de estos 5 años que tú has estado al frente. Obviamente, en anteriores años se hablaba mucho de los derechos humanos, se le catalogaba como la oficina que defendía a la autoridad en lugar de pues apoyar a un ciudadano que tenía alguna queja. ¿Cómo andamos? Bueno, mira, yo creo que hablando en términos objetivos y reales, en México entero estamos viviendo una crisis actual en materia de derechos humanos. Tamaulipas obviamente no es la excepción, sí. Pero esto nos habla de que realmente existe una gran necesidad de saber qué son los derechos humanos, porque de pronto, como tú ahorita lo mencionaste, nos han estigmatizado históricamente con varios etiquetas, en el sentido de que antes de que yo llegara a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, sí, existía esa idea de que era el edificio, pues, o el organismo era un elefante blanco en donde pues realmente no sucedía nada. Sí. Recordemos que yo recibí la comisión con un rezago institucional de 2030 expedientes aproximadamente sin resolver, con un rezago institucional muy lamentable de un lapso de 10 años. Sí. Partiendo desde ese punto, hablamos de que tenemos o que había una crisis en materia de derechos humanos, porque al ser un organismo protector de derechos humanos, al no resolver todos estos expedientes, sí, pues se volvió un organismo violatorio de derechos humanos. Ese fue el primer gran reto dentro de mi gestión, el cual ese rezago institucional, gracias a la colaboración de todas las personas que conforman la Comisión de Derechos Humanos en el estado de Tamaulipas, pudimos abatir en un año, 3-4 meses aproximadamente, con sumo cuidado, porque había situaciones que eran muy lamentables, porque como bien saben, en la comisión vemos todos los temas, a diferencia de otros organismos autónomos, no nos toca un tema en particular, sino nos tocan todos los temas, y creo que ha habido un antes y un después. Yo no quiero ni ser jactanciosa ni pretenciosa, sin embargo, creo que los resultados están a la vista. Sin embargo, también creo que hay muchas cosas todavía pendientes en la agenda de la materia de derechos humanos, y por eso nos hemos dado a la tarea de atender la mitad de nuestro trabajo. Como bien lo mencioné al rendir mi informe ante la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, la parte sustantiva es una parte de nuestro trabajo, y la otra es la función de la protección, de la promoción, difusión y educación en materia de derechos humanos, que yo sí quisiera decirles y hablarles un poquito de que algo que parece tan sencillo, porque pues lo hablo con tanta familiaridad, porque es algo que hacemos todos los días. Sin embargo, yo sí quisiera que la gente se pusiera en el contexto de que en la plantilla de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas solamente somos 90 personas para 8 oficinas que están a lo largo y ancho de Tamaulipas. La mayor parte del personal se concentra en la sede aquí en Ciudad Victoria. Entonces, eso habla del gran esfuerzo que como defensores de derechos humanos estamos haciendo en la materia de hacer una promoción, una difusión y educación en materia de derechos humanos, no solamente para la sociedad en general como colectivo,
sino también para todas las y los servidores públicos. Es donde también nos podemos sentir muy orgullosos de que nunca antes en la historia se había capacitado a tantas servidoras y a tantos servidores públicos. Tan es así que hoy, por ejemplo, iniciando el año, empezamos con la Secretaría de Seguridad Pública, con un taller para los elementos de la Guardia Estatal en aspectos básicos de derechos humanos y qué es lo que ellos tienen que hacer para efecto de hacer bien su trabajo, porque si lo ponemos en un contexto real y objetivo, ellos también tendrían que ser defensores de derechos humanos. Así es. Porque están trabajando con personas, y creo que el llevarles herramientas y dotarlos de estos mecanismos, de qué sí se puede, qué no se puede, dónde estás infringiendo tu función como servidor público, que es donde entramos nosotros, si no tienen conocimiento, pues difícilmente van a poder hacer un buen trabajo. Entonces, ahorita estamos muy contentos, vamos a capacitar a las 11 delegaciones de la Guardia Estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahorita llevamos 280 elementos ya capacitados con 11 sesiones de este taller, que es impartido por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, con muy buenos resultados. De verdad estamos muy contentos porque hay una cuestión de corresponsabilidad con los elementos de la Guardia Estatal, a pesar de que al principio existió un poquito de resistencia. Pues ahorita ya están como que más encaminados, y de verdad es que los derechos humanos, lo dijiste bien, de pronto están en el speech de todo mundo, pero hay un desconocimiento de qué son los derechos humanos. Por eso le hemos apostado al tema de la promoción, difusión y educación en materia de derechos humanos. Así es. Fíjate, ahorita mencionas, Olivia, que hay una crisis en materia de derechos humanos en todo el mundo. Es correcto. Y esto se deriva del hecho de que, o sea, cualquier ciudadano tiene derecho desde que nace hasta que es correcto. Nos vamos. Entonces, como que sí nos falta saber o conocer, y precisamente ahí la importancia de las dos funciones de la comisión que estamos viendo por aquí, la sustantiva y la preventiva, en donde hablas precisamente de la capacitación y la difusión, pero la sustantiva, que es la protección y la defensa de los ciudadanos, ahí cómo nos ha ido. Fíjate que dentro de la ley, dentro de nuestra normatividad, nos habla de varias etapas que tenemos dentro, o varias opciones que tenemos dentro de los procedimientos sustantivos. Habla de la amigable composición, de las medidas cautelares, de las propuestas conciliatorias, y por último, nuestras resoluciones, que pueden ser la máxima, que es una recomendación, y que antes de entrar al aire hablábamos que de pronto la gente piensa que si no emitimos muchas recomendaciones, pues no estamos haciendo nuestro trabajo. Yo creo que necesitamos ponernos en un contexto completamente distinto. Si no se emiten recomendaciones, es porque estamos atendiendo de fondo la problemática del usuario, del quejoso o de la víctima, porque la víctima es la parte central de todo esto, de nuestro trabajo diario, de nuestro quehacer diario dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Y hemos estado trabajando en las 8 oficinas representativas, que como bien saben hay en Ciudad Victoria, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando, en Tula, en Mante y en Tampico. Claro que cada oficina tiene su propia manera muy particular. Dinámica. Su dinámica, gracias. Sí, su propia dinámica. Lo que sucede en Nuevo Laredo no pasa en Tampico, lo que pasa en Tampico no sucede en Matamoros o en Reynosa. Reynosa y Matamoros tenemos la problemática muy grave de las personas en contexto de migración, y que a pesar que es un tema que tenemos que trabajar en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahorita la CNDH está viviendo una transformación, que de pronto en esa transformación pues nos toca a las comisiones locales, no solamente la de Tamaulipas, sino hablo de todas las comisiones hermanas que tienen que ver con el tema de migrantes, en la zona sur, en la zona norte, inclusive en la zona centro, ¿no? Nos toca entrarle al quite, como coloquialmente se dice, y lo hacemos con mucho gusto, pero realmente es un tema que por razón de competencia le corresponde a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, trabajamos de forma interinstitucional, porque en el centro de todo pues están las personas, la dignidad humana. Y si de pronto también platicáramos y dijéramos, oye, ¿y a los migrantes qué derechos humanos se les están violentando? Pues todos. Porque existe el estigma
de que los migrantes pues traen ciertas circunstancias, y yo creo que los migrantes son personas que traen una historia, y que el derecho a la migración los tenemos todos, inclusive nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos movemos a veces de un lugar a otro? Yo, por ejemplo, estoy hoy aquí en Ciudad Victoria, ¿no?, siendo originaria de Reynosa, Tamaulipas. Entonces, creo que debe de haber un respeto para todas las personas que están en contexto de inmigración. Es una parte importante, medular de nuestro trabajo, las personas en contexto de inmigración. Sin embargo, pues nos tocan todos los temas, y es lo que hablábamos también dentro de nuestro informe. También por ahí platicábamos de la comisión itinerante. Ajá. Que este es un programa que se instauró en esta administración, en esta gestión, y que tiene como objeto llegar a las localidades donde no hay oficinas de la CODET, y lo hacemos a través de una unidad móvil en donde nos movilizamos, quitamos la parte de adentro, los asientos, y le hacemos una oficina móvil para efecto de poder llegar a municipios como Miquihuana, Jaumabe, Palmillas, Jiménez, lugares donde nunca antes había llegado la Comisión de Derechos Humanos. Y tan es así que también dentro del informe anual estamos hablando de los 28 convenios que celebramos con los ayuntamientos de aquí de Tamaulipas, con muy buen éxito, porque eso nos ha permitido el poder capacitar y sensibilizar a los servidores, a las servidoras y a los servidores públicos en materia de derechos humanos, porque sigue siendo un estigma que los defensores de derechos humanos trabajamos para personas que infringen la ley. Esa no es nuestra chamba, es parte de nuestro trabajo. Sin embargo, no tenemos la representación ni la tutela de ellos ante ningún tribunal, ninguna autoridad. Hacemos nuestro trabajo en el tema de centros penitenciarios, que es otra parte que aquí encontrarás en el contenido del informe. De verdad, el esfuerzo que se hace en la CODET es muchísimo. Yo creo que todas las comisiones en todo el país estamos batallando un poco con los temas presupuestarios, pero la naturaleza de nosotros, del ONU Person, es pues trabajar con lo que se tiene, hasta donde se tiene, y un poco más allá. Así es, sí, y bueno, pues es indudable que a veces los presupuestos no son los adecuados, los necesarios, o incluso a veces ni los mínimos para estar operando un organismo de este tipo, que obviamente requiere de recursos. Pero hablemos de números, Olivia. ¿Qué tanto se trabajó? ¿Qué tantos expedientes? ¿Quién se acercó con la comisión este año para decir, oiga, necesito que me apoye porque enfrenté esta situación y quiero que me oriente, me asesore, y que incluso, si se puede, se genere esa recomendación? Mira, concretamos 1,321 expedientes de gestión, sí, y 3,770 asuntos agotados por la vía de la asesoría, la orientación y la solución inmediata, que es lo que platicábamos ahorita, que sí, es algo que le hemos apostado muchísimo, porque realmente creemos que al usuario no le interesa que armemos un expediente así grandísimo de varios tomos, si en realidad al último le vamos a decir que no hubo materia suficiente para determinar que hubo una violación grave a sus derechos humanos. Sí. Nos vamos y le apostamos a las propuestas conciliatorias, medidas cautelares, y muchísimas veces el acompañamiento. O sea, tienes un problema, vamos con la autoridad, y vamos y lo atendemos de fondo y se soluciona. Entonces, también hemos estado atendiendo la presencia en los operativos de búsqueda, los acompañamientos en las marchas de las mujeres con los movimientos feministas. Sí. Uno de los apoyos que más me enorgullece, de verdad, porque yo sé que hay una gran necesidad, no solamente en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, sino también en la Comisión de Atención a Víctimas del Estado, en la Comisión de Búsquedas, es el apoyo que damos a los colectivos de familiares buscando a personas desaparecidas. A través de la unidad móvil hemos hecho un gran apoyo para efecto de estar con ellas y acompañarlas a estos operativos de búsqueda que se desarrollan a lo largo y ancho de Tamaulipas por distintas zonas, y creo que es uno de los temas que de verdad me da mucha satisfacción, porque todas las personas que tenemos la desgracia o la desfortuna de tener a un familiar desaparecido, de verdad sabemos que el tema es muy duro, es delicado, muy difícil, y que el sentirte cobijado, arropado por una comisión de derechos humanos, o por la comisión de víctimas, o por la comisión de búsquedas, es un trabajo que se hace en alianza, de forma interinstitucional, de forma transversal, y que de pronto pareciera que no es tomado en cuenta por la sociedad. Retos tenemos muchos, todos los días, pero esa es gran parte del trabajo que hemos estado haciendo. En un total, tuvimos un total de asuntos atendidos
de 7.612 asuntos, con un registro global de personas beneficiadas, 85.304 personas beneficiadas. En cuestión del trámite formal de quejas, se radicaron 912 expedientes, sí, a los que se sumaron 186 expedientes del ejercicio anterior, porque puedo decir orgullosamente que no existe un rezago como tal, un rezago institucional, sí, que ahorita vamos resolviendo cómo se van presentando las situaciones, porque existe la dinámica de que un expediente no debe de pasar de más de 6 meses, a menos que realmente la integración así lo amerite. Sí. 856 asuntos fueron resueltos y 242 se encuentran en trámite, lo que representa, de lo que hablábamos ahorita, un 77.95 de asuntos solventados. Las principales autoridades imputadas pues son el Instituto Mexicano del Seguro Social. Me llama la atención, o sea, antes eran las policías, todo el mundo se quejaba por las detenciones arbitrarias y esto y que el otro, pero hoy estamos viviendo una crisis de salud. En los números, el IMSS con 95 casos. Así es, y fíjate, el IMSS no es competencia nuestra, porque sí, es competencia de CNDH, porque es una autoridad desde el punto de vista federal, sí, pero como nosotros somos el primer filtro, la verdad es de que este número es solamente por lo que nosotros hemos atendido. Seguramente en CNDH hay muchísimas más, sí, sin embargo también te puedo decir que hemos hecho mucha gestión con el Seguro Social, porque tenemos un enlace a nivel estatal que nos ayuda a resolver la problemática. Así, por ejemplo, hay alguien que requiere una atención inmediata y nosotros hacemos gestiones, sí, de forma inmediata, no nos esperamos a véngase mañana, no, de forma inmediata hacemos la gestión, sea la hora que sea, y hemos podido atender muchísimas situaciones. Estos asuntos del Seguro Social fueron 95, se remitieron en tiempo y forma a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero nosotros también estamos dándole el seguimiento. Después le sigue la Fiscalía General de Justicia en el Estado con 76 procedimientos, la Secretaría de Seguridad Pública con 50, la Secretaría de Educación en Tamaulipas con 50 y el Instituto de la Defensoría Pública con 39 procedimientos. Los principales derechos humanos que son vulnerados pues son la legalidad, la seguridad jurídica, la igualdad, el trato digno, derechos sociales en el ejercicio individual, así como la libertad personal. En cuanto a medidas cautelares, emitimos 205 medidas cautelares a fin de evitar la consumación de difícil o imposible reparación de las violaciones denunciadas, y fueron dirigidas principalmente a las siguientes autoridades: a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y a la COMAPA. Esto es en el rubro de medidas cautelares. Fíjense bien, amigas que nos escuchan, que nos están viendo, llama la atención, sí, de que está ahí el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas personas no sabemos que el derecho a la salud pues lo tenemos, y es un básico derecho humano. Sí, claro. Exactamente, y si tienes esa prestación, o sea, exígela y pídela un buen servicio. Es correcto. Si sumamos las quejas en cuanto a la Fiscalía y a la Seguridad Pública, pues sí, ellas entre las dos engloban una mayor cantidad de casos. Pero también está aquí la Secretaría de Educación. El derecho a la educación también lo tenemos, y muchas personas no lo sabían. Antes nadie sabía que el trabajo de la Secretaría de Educación podía caer en un asunto dentro de la Comisión de Derechos Humanos. Fíjate que tenemos una sinergia muy padre con la Secretaría de Educación, pero hablamos del tema de que no todos las y los servidores públicos están debidamente capacitados dentro de la función pública, y es ahí donde se dan estas situaciones, ¿no? Sí. A veces pasan situaciones muy delicadas, obviamente. De pronto a veces me cuestionan que por qué no hablamos de esto, pues obviamente por el tema de la confidencialidad y de la discrecionalidad con la que debemos de tratar todos los asuntos, ¿no? Hablar de números es hablar de algo muy frío, porque finalmente estamos hablando de personas, casos, ¿no? Personas. Entonces, las medidas cautelares tienen por objetivo principal evitar que haya violaciones graves a derechos humanos, porque muchísimas veces le hablas a la autoridad, ¿sabes qué? Tengo esta problemática, ¿qué hacemos? Entonces ya vamos con el visitador que le toque el asunto, se gestiona y arreglamos la problemática. Resuelve, y en ese sentido,
tuvimos 246 propuestas de solución conciliatoria, herramienta que propicia la amigable composición, siendo dirigida principalmente a las siguientes entidades públicas: a la Fiscalía General de Justicia, Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Secretaría de Educación en Tamaulipas, a las Juntas Especiales de Local y Conciliación y Arbitraje y a la COMAPA. Las propuestas son conciliatorias, lo dice su nombre, amigable composición. Llegamos a un arreglo entre la autoridad y entre el usuario, que está solicitando la intervención de estas autoridades. Anteriormente, en la CODET no se hacía esta distribución de que era sumamente importante apostarle a las medidas cautelares y a las propuestas conciliatorias antes de irte a una resolución o a una recomendación, porque esto realmente solventa la necesidad del usuario, del quejoso o de la víctima. Entonces, estamos conscientes que hay muchas cosas por hacer, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible dentro de la parte sustantiva, que es una de las partes pues más delicadas dentro de nuestro trabajo. Obviamente, Nora, a todos los que nos escuchan, pues hay casos bien complicados, casos de desapariciones, casos de trata de personas, casos de tortura, casos de detenciones arbitrarias, que por la materia y la naturaleza nosotros buscamos que haya cierta discrecionalidad y confidencialidad en el tema, porque pues realmente son casos muy, muy difíciles, en donde también el defensor de derechos humanos, al momento de estarlo gestionando, pues nos ponemos en un riesgo, ¿no? Entonces, no se trata de arriesgar a nadie del personal de las comisiones. Los defensores de derechos humanos sabemos que implícito a nuestra función traemos un riesgo, pero lo asumimos con total responsabilidad, porque formamos parte de un organismo muy noble como es la CODET, como es la Comisión de Derechos Humanos, y realmente creemos que sí podemos hacer una gran diferencia. Pues esto lo dice, estoy en mi quinto año de gestión, ha sido un camino muy tortuoso. La defensa de los derechos humanos no es sencillo, es muy poco comprendido. Yo de verdad agradezco a las autoridades que de pronto sí tienen esa apertura para poder hablar de los temas que nos ocupan, porque la intención de un omnus person nunca es estigmatizar ni señalar a la autoridad ni al servidor público. La intención de nosotros es coadyuvar por el bien común. Lo que a ellos les ocupa, nos ocupa a nosotros, que es el bienestar de la víctima, del quejoso o del usuario. Entonces, eso es muy importante que la gente lo tenga en claro. Nosotros, los defensores de derechos humanos, nadie de los defensores de derechos humanos de todo el país, nuestra intención es estigmatizar al servidor público, ni tampoco señalarlo, ni exhibirlo. Simplemente es coadyuvar para el beneficio del usuario. Entonces, nos vamos al área de recomendaciones. Bueno, en este rubro se emitieron 27 recomendaciones 2022. Fíjate que sí, o sea, ya después de todo este camino que nos has mencionado de, conciliación, medidas cautelares, etcétera, se llega a la queja, a la recomendación, y ahí estamos viendo 27. Y vamos a hablarnos ahora de las autoridades. ¿Cuáles son las que tienen el mayor número de estas recomendaciones y qué tanto las atienden? Fíjate, te voy a decir algo, lo que ahorita mencionábamos. El propósito de la recomendación no es afectar la imagen de ningún servidor público, de ninguna institución, sino documentar la vulneración a los derechos humanos a fin de acreditar a la reparación integral, estableciendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y sobre todo de no repetición. Eso es algo muy importante. Esto de acuerdo al artículo 1 de la Constitución. Entonces, en el presente ejercicio, es decir, en el 2022, se emitieron 27 recomendaciones, mismas que ya fueron aceptadas, afortunadamente, porque la autoridad tiene la facultad de aceptar o no aceptar. O decir, ¿no es cierto? Así es. Pero nosotros también tenemos la facultad de que cuando un funcionario o una autoridad no acepta la recomendación, nosotros los podemos llamar al Congreso del Estado para que comparezcan y refieran por qué no aceptan la recomendación. Entonces, ahorita, afortunadamente, las 27 recomendaciones
fueron aceptadas y ahorita están en vías de cumplimiento, es decir, estamos en el área del seguimiento de recomendaciones, que es otro departamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. En los números, la Fiscalía General de Justicia en el Estado recibió 8 recomendaciones, la Secretaría de Seguridad Pública 7, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 3, el Sistema DIF Madero 2, el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado 1, la Secretaría de Educación del Estado 1, la Secretaría de Salud 1, el Ayuntamiento de Madero 1, el Ayuntamiento de Ciudad Mante 1, el Ayuntamiento de Matamoros 1, el Ayuntamiento de Miguel Alemán 1, lo que da un total de 27 recomendaciones. Sí. Los derechos que se protegieron pues fue el de la libertad, la igualdad, trato digno, la integridad, seguridad personal, propiedad privada y la posesión, entre otros. En este año 2022 se logró el cumplimiento total y satisfactorio de 31 recomendaciones, es decir, dentro del área de seguimiento a esas recomendaciones hemos logrado la cumplimentación de 31. Se dice un número como bajo, pero hablemos qué es el seguimiento de recomendación y dónde radica la importancia de esto. Muchísimas veces viene en el tema o en los puntos recomendatorios el tema de la reparación del daño. Entonces ahí tenemos un cuello de botella, porque no hay presupuesto que alcance para el tema de las reparaciones del daño. Y ahí cómo, o sea, ¿qué es lo que te determina una reparación de un daño? Bueno, en ese sentido hay como una serie de criterios y de situaciones que tenemos que trabajar con la autoridad recomendada para efecto de establecer cómo va a ser la cuantía, porque la gente tiene una idea equivocada cuando hablamos de reparación del daño, creen siempre que es un tema económico, y la reparación del daño habla de la cuestión material y no material, de la atención psicológica, de por ejemplo dar fuentes de trabajo, capacitación a las y los servidores públicos, el poder educarse en materia de derechos humanos, que son algunos de los puntos recomendatorios para evitar que se vuelvan a violentar derechos humanos. Entonces, ahí es todo un tema, Nora, en el cual próximamente estaremos platicando con la gente del Congreso del Estado para efecto de poder legislar lo que tiene que ver con respecto a la reparación del daño. Casi todas las comisiones en todo el país tenemos la misma problemática. Es un tema que la gente confunde, que siempre tiene que ver con una cuestión económica, pero la reparación del daño va muchísimo más allá, y creo que es bien importante que todos sepamos que como Estado mexicano estamos obligados, las autoridades, a cumplir con estos puntos recomendatorios, en razón de que hemos firmado tratados internacionales que nos obligan a estar atentos a a tratar de solventar estas violaciones graves a derechos humanos. Entonces, estamos contentos porque son 27 recomendaciones, 2 de ellas muy importantes, la 1 y la 2, que fue lo que permitió que una persona que estuvo privada de su libertad, que tenía la calidad de migrante de Guatemala, que ya habíamos platicado antes de estas 2 recomendaciones, fue lo que permitió en gran medida su salida, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, realmente yo sí sé que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas por atender, pero esto después de casi 7 años ella está privada de su libertad, que gracias al trabajo de la comisión, de una recomendación que nos costó muchísimo trabajo sacar adelante, finalmente se pudo lograr lo que era el punto medular de esto, la libertad y la dignidad humana de esta persona que hoy ya está en su país, afortunadamente. Entonces, este informe de verdad tiene bastante logro, porque de verdad el tener solamente 90 personas para todo Tamaulipas en el tema de la defensa de los derechos humanos, de verdad se dice fácil, pero es bien complicado, es muy complejo. En cuestión de promoción y capacitación, pues realmente los números son pues muy buenos. Tuvimos 520 actividades de capacitación en donde se fueron beneficiadas 65.506 personas, y la verdad es de que acrecentaron un total global, ya con los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance y todo, de 865.854 personas. Entonces, esto nunca se había visto en la comisión. De verdad, yo con toda humildad lo digo, yo vine a trabajar en pro de la defensa de los derechos humanos en Tamaulipas. Sabía que tenía un reto muy grande, no sabía la magnitud de
pero hoy me siento satisfecha, sé que podemos hacer más, que lo vamos a hacer, y agradecemos la confianza que la gente ha tenido en la comisión. Tú sabes que tenemos varios ejes de acción, que el tema de las mujeres y las niñas es un tema sumamente importante para nosotros, el tema de niños, niñas y adolescentes también, el tema de las personas con discapacidad, la población LGBT, donde hemos tenido grandes logros con los colectivos que forman esta comunidad, estos grupos de atención prioritaria, y realmente, de verdad, sí, puedo parecer muy repetitiva, pero realmente los logros han sido muchísimos. Sabemos que tenemos que hacer más cosas, pero estamos trabajando en ello. Este año tuvimos un aumento de nuestro presupuesto, afortunadamente. No fue tanto. Yo la verdad quisiera, y lo digo públicamente, quisiera tener el medio económico para poder adquirir un vehículo, una unidad móvil, para seguir con este programa de la comisión itinerante, porque realmente ha tenido muy buen éxito. La verdad, hay gente que de pronto se sorprende cuando llegamos con jornadas de capacitación sobre derechos humanos a las plazas de municipios que de pronto la comisión no tenía presencia y que hoy ya nos conocen. Yo sí creo que debemos reconocer no el trabajo mío, sino el trabajo de mis compañeros, de toda la plantilla de personal que conforma la Comisión de Derechos Humanos, la gente de Nuevo Laredo, la de Tampico, la de Reynosa, la de Matamoros, obviamente Ciudad Victoria, que es aquí donde se concentra el mayor número de procedimientos, Ciudad Mante, que también hacen un excelente trabajo, porque hay que ir a todas las partes que están ahí cerca de Ciudad Mante. Y la verdad, también agradecer a los alcaldes y a las alcaldesas que han tenido a bien firmar convenios con nosotros para efecto de poder llevar a cabo la capacitación para sus servidoras y servidores públicos. En este año vamos a seguir con esto de los convenios para los municipios que falten. Estamos por firmar Nuevo Laredo en los próximos días. Y también yo lo digo también abiertamente, veo con tristeza que a veces la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas es la única instancia, el único organismo que le está apostando a la prevención. Entonces yo sí hago un llamado a todas las autoridades para que se sumen. En todos sus niveles. En todos sus niveles. Porque todos porque realmente debemos contribuir. Todos debemos de estar al día con estos temas. De verdad que a veces cuando vamos con capacitación sobre la prevención de violencia contra mujeres y niñas, el que se nos acerquen y vayamos con ellas a hacer un acompañamiento ante la autoridad correspondiente, para nosotros es sembrar en tierra fértil. Así de verdad. Y con los niños, en estos 16 días de activismo de la campaña naranja que acaba de pasar, de verdad nos hemos dado cuenta que el campo más fértil en este tema de la prevención son nuestros niños, pequeños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Entonces, pues como bien sabes, pues no hay espacio que alcance para hablar de todo. Necesitaríamos mínimo unos 4. Sí, de verdad, yo estoy a la orden. Esto es parte del trabajo que hicimos en el 2022. Estamos muy contentos por el resultado. Sabemos que tenemos que hacer más. Estamos dispuestos a hacerlo con lo que tengamos. Le vamos a dar hasta donde tope. Existe el tema de las desapariciones de personas. Precisamente. Que esto es muy lamentable en todo el país. No únicamente es un tema que le pegue a Tamaulipas. Estamos, yo creo que en el segundo lugar como entidad federativa, después de Jalisco, con más personas desaparecidas. Eso habla de que tenemos que seguir apostándole a la prevención, que tenemos que seguir hablando con las personas, pero también habla de que existe una crisis en la cuestión de la administración y procuración de justicia, porque yo sí creo que si ya por leyes no paramos, porque tenemos un paraíso de leyes, de marco normativo, que es muy padre, y la verdad valoro mucho el trabajo que hace el aparato legislativo. Sin embargo, creo que hay un cuello de botella a la hora de la aplicación de la justicia, de las leyes, porque entonces ¿cómo te explicas que la violencia contra mujeres y niñas sigue creciendo a pesar de los grandes avances que tenemos en materia normativa? Entonces sí creo que hay que apostarle a la prevención y también apostarle a capacitar y sensibilizar
a los servidores y a las servidoras públicas que tienen que ver el tema de la administración y procuración de justicia, porque todo abona y realmente cuando también hablamos de ya la figura más lamentable de la violencia extrema en contra de mujeres y niñas, que son los feminicidios, sí, la mayor parte del tiempo al principio existió una denuncia que no se le dio seguimiento. Entonces yo de verdad hago un llamado a toda la gente, a toda la sociedad como colectivo, que nos unamos en el tema de la prevención, que no le tengamos miedo a abrir ese hilo, porque estamos viviendo tiempos muy complejos en materia de derechos humanos, pero no es un tema que la autoridad sola vaya a poder combatir. Es un tema que tenemos que hacerlo todos desde la trinchera en que a cada uno nos corresponde estar. Ustedes como medios de comunicación, la gente como sociedad en colectivo. Sí. Realmente, por ejemplo, cuando vemos unidos a los colectivos de la población LGBT, TTIQ++, a los colectivos de las personas que andan buscando a personas desaparecidos, los colectivos de las feministas, vemos cómo de verdad la unión hace la fuerza. Así es. Entonces yo sí creo que podemos hacer una gran diferencia, pero es un trabajo de todas y de todos, no solamente de las autoridades, no solamente del gobierno, no solamente de los organismos protectores de derechos humanos, no solamente los medios de comunicación. Es un trabajo que tenemos que hacer todas y todos, y entre más rápido nos podamos organizar, mejores resultados vamos a tener. Muy seguramente, Oli. Bueno, me quedan muchas preguntas aquí en el tintero, pero bueno, ojalá y que en alguna ocasión, Oli, tenemos un tema pendiente que ustedes como Comisión de Derechos Humanos están haciendo, atendiendo, revisando, que es penales, la situación de los quienes están internados en un centro de readaptación social aquí en Tamaulipas. Ojalá y que pronto pudieras ya tener ahí resultados. Sabemos que es complejo ir a meterse a los penales y andar viendo cómo está la situación que viven ahí los internos, pero ojalá y que pronto lo podamos hacer. Ahorita estamos trabajando precisamente en esos diagnósticos de los centros penitenciarios en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la verdad es que hemos recibido muy buena respuesta por el Centro de Ejecuciones y todas estas autoridades que tienen que ver con los centros penitenciarios. Tuvimos una actividad el año pasado con las mujeres privadas de su libertad. Estamos dándonos a la tarea de hacerlo conducente para atender su situación jurídica a través de la Defensoría Pública del Estado. También trabajamos con la Defensoría Pública Federal para efecto de atender los asuntos que tienen que ver con ellos. Y próximamente también ya estamos en estudio para poder aplicar la cuestión de la amnistía dentro de personas privadas de su libertad, para ver quiénes pueden beneficiarse con este programa. Pero pues hablamos de que son todos los temas y todos tienen que ver con la comisión, y que solamente son 90 personas. En el área de centros penitenciarios, a lo mucho tengo 4 personas en esa área, y realmente pues existe una gran necesidad de contratar nueva gente, pero no tenemos el presupuesto adecuado para hacer nuevas contrataciones. A ver si escuchan los diputados. Sí, de verdad. Que le asignen recursos. Que asignen más recursos, no para aumentarnos el sueldo, porque para actividades, sino obviamente, para gestión tener y trabajo. Nueva plantilla en distintos rubros, porque de verdad, si ustedes analizan, verán que estamos metidos en todos los temas, y de verdad lo hacemos con mucho gusto. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer, pero las vamos a hacer de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a la medida que nosotros estemos trabajando. Muchas gracias, Oli. Muchas gracias. Bien, amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón, el tema obviamente interesante para quienes queremos saber un poco más sobre los derechos humanos, que son inmensos, abundantes. Así es, correcto. Cantidad. En el impreso, obviamente, en nuestra edición impresa vamos a tratar de llevarle más ampliamente la información de lo que Oli nos estuvo platicando, para que ustedes pues también estén más enterados del tema. Y bueno, pues hasta aquí el espacio. Ojalá y pronto volvamos a tener una oportunidad de dialogar. Olivia Lemus. Así será. Muchísimas gracias, un saludo a todos, y de verdad en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas está una puerta abierta para la gente que requiera una atención. Vemos todos los casos, realmente es muy complejo nuestro trabajo, muy poco entendido, pero quienes amamos ser defensores de derechos humanos sabemos que así es nuestro trabajo. Estamos sirviéndole a Tamaulipas porque la historia hablará por nosotros. Muchas gracias. Gracias.